Hola, bienvenidos un mes más a Todo empieza con una palabra, el podcast de Escuela de Escritores. Hola Lara, hola Natalia. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Estoy casi preparada para lo que se viene hoy. Sí, bueno, estamos muy poco preparados, me parece a mí. Vamos a presentar a la invitada de hoy y luego presentamos la palabra. Nuestra invitada ya la conocemos todos porque es una habitual en el podcast, es Natalia García Freire, que es periodista, profesora y escritora. En 2016 fue alumna de la 7ª promoción del Máster de Narrativa aquí en la Escuela de Escritores. Ha publicado 2 novelas aquí en España con La navaja suiza, que son Nuestra piel muerta y Trajiste contigo el viento. Y en 2024 publicó su libro de cuentos La máquina de hacer pájaros en páginas de espuma. Me gusta porque la biografía sí cada vez no es la misma, ¿no? Como que vamos añadiendo libros y vamos añadiendo cosas. Sí, no se bienvenida agota. Natalia una vez más. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí, como siempre, Muy como bien. cada año. Podrías faltar ahora que tenemos vídeo estar aquí en el programa, será una obligación. Iba a decir, seguro que los oyentes estaban deseando ponerle cara, pero como ponemos siempre foto Siempre en ponemos algo, las sí. portadas, pues Pero uno cambia mucho. es verdad. De tiene año razón. en año, eso hay que verlo, sí, y las sí. fotos siempre son como de juventud. La Claro, gente dice, efectivamente. es Se ha quedado ella. ahí. Estamos haciendo la actualización de Natalia. Bueno, vamos a presentar la palabra, que la palabra de este mes, como ya sabéis, Natalia siempre nos lo pone súper fácil con las palabras. Ánimo, Y yo creo en ti, Ale. La palabra de este mes es palimpsesto. Palimpsesto. Efectivamente. Y yo creo que vamos a empezar directamente describiendo lo que es el palimpsesto. Yo tuve que ir a palimpsesto, tuve que ir a la RAE. Y de ahí viene la primera pregunta. Según la RAE, un palimpsesto es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Y yo quiero preguntarle a Natalia, ¿por qué un palimpsesto para hablar? Aparte de para hacérnoslo pasar muy mal durante este episodio. Bueno, a ver. Primero, porque creo que la palabra palimpsesto se ha ido resignificando, tomando en cuenta esta idea de que siempre ha coexistido eso antiguo, como esos manuscritos antiguos, en donde hemos ido poniendo más capas de significado, ¿no? La escritura puede ser un poco eso, ir poniendo capas de significado sobre eso que hemos leído, sobre eso que hemos visto, sobre eso que de alguna forma se ha integrado en nosotros. Y porque a mí me parece como muy lindo, creo, cierta cosa que es como nueva, y es esta sensación de no borrar eso antiguo, sino al contrario, Añadir, rescatarlo, ¿no? y dejar que se vea. Para mí tiene mucho que ver con un quiebre en algún momento. Ahora me acuerdo y traje justo una frase de Úrsula K. Le Guin, que creo que siempre la nombro. A Sí, Úrsula no, K. Le no pasa Guin. nada porque nosotros la nombramos constantemente. Santa también. Sí, Úrsula K. Le es Guin. otra invitada frecuente Sí. en Es el verdad, podcast. la convocamos todo el tiempo. Por favor. Pero ella habla como de esa angustia de las influencias del ensayo de Harold Bloom, y ella dice: en eso apareció la angustia de las influencias. Sí, soy consciente de quién teme a Virginia Woolf. Aún así, reacciono de manera un poco incrédula cuando esa frase se usa en serio. El libro sobre la angustia que se siente por aprender cosas de otros escritores se publicó en el mismo momento en que muchas de nosotras nos regocijábamos enérgicamente por el redescubrimiento y la reimpresión de escritoras mayores y anteriores, una rica herencia que el canon literario masculino había ocultado. Cuando aquellos tipos iban por ahí volviéndose paranoicos a causa de la influencia, nosotros estábamos aquí festejándola. Bueno, si algunos autores se sienten amenazados por la mera existencia de otros escritores anteriores, ¿qué ocurre con los cuentos de hadas? Cuentos tan antiguos que ni siquiera tienen autor. Debería haber un ataque de pánico general. Es preciosa Úrsula K. Le Guin en ese sentido porque trae esa cosa para mí tan necesaria, que por eso creo que hay un quiebre, y además hay un quiebre con esta cosa de dejar de lado eso de ocultar las influencias o lo antiguo, ocultar todos los rastros casi, ¿no? Como pretender esa originalidad y al contrario, hacerla muy, muy, muy evidente. Entonces me gustaba esa cosa de traer palimpsesto, justo como
la sensación de dejar la huella de lo que ha estado antes y cómo sobre eso hemos construido nuevas capas de sentido. Casi una escritura que, al contrario de intentar ocultarlo, lo que hace es como cavar, quitar el polvito y decir, mira, aquí está todo eso antiguo por debajo de todo esto que estamos haciendo. Sí, esto me recuerda mucho a, creo que fue Tolkien el que dijo que él concebía la literatura como una gran olla en la que él iba, seleccionaba algunos ingredientes, preparaba un plato nuevo y con ese plato después lo devolvía a la olla para que otra gente pudiera cogerlo de allí y preparar sus propios platos, ¿no? Y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como que nada viene de la nada. El pretender esa originalidad única es un poco absurdo. Me encanta, evidentemente, siempre Ursula K. Le Guin, súper certera, ¿no? en todas las afirmaciones que hace. Y yo es algo que se lo digo mucho a mis alumnos, que es una receta para el fracaso y el bloqueo, el buscar la originalidad, y es imposible. O sea, la originalidad, si existe y si acaso alguien tiene que pretender buscarla, que es otro debate, tiene que venir por otro lado, por un punto de vista personal tuyo, por esa olla que dice Tolkien, ¿no? Que solo tienes tú, porque eres tú el único que has ido cogiendo, pues todas tus lecturas, todas tus vivencias hacen que tu olla sea única, ¿no? Entonces, eso no lo hace porque de repente tú de la nada quieras hacer una olla, es imposible. Entonces, me gusta que te lleves el concepto de palimpsesto por ahí. No sé qué opinas tú, Lara. Me llama muchísimo la atención, bueno, a mí me encanta que te lleves el concepto por ahí, me parece además como... Porque te aterra el otro concepto, ¿no? Me aterra el otro concepto. El otro concepto, yo anoche no dormí pensando en qué iba a decir. Pero sí, me parece súper interesante porque además aquí hay como una paradoja muy curiosa. O sea, por un lado, hay esta tendencia como a renegar de lo anterior, como intentar a toda costa evitarlo, pero mantenemos también otra tendencia al mismo tiempo, que es a exaltarlo, ¿no? A hablar de los clásicos, nada tan bueno como los clásicos, nada tan bueno como lo que se hacía antes en arte, en literatura, en un montón de disciplinas artísticas. Y me parece muy curioso porque es como, de alguna forma, todo es una cuestión de el ego artístico. Es como admiro y exalto a los autores del pasado, a la literatura anterior, pero al mismo tiempo no quiero parecerme a ellos. De alguna forma, indirectamente, lo que intento es superarlo, ¿no? Como estar por encima de aquello que admiro, y a toda costa intento ser original. Entonces es alejarte totalmente un poco como de la esencia del arte, que es pues una creación honesta, genuina, y irte a un aspecto como mucho más pretencioso, ¿no? Ahí no encuentro otra palabra para decirlo, pero al final es un poco como esa idea. Y yo creo que en el fondo todos hemos caído ahí alguna vez, o sea, lo digo así como muy analíticamente, pero a todos nos ha pasado que intentamos a toda costa ser originales, que admiramos el pasado. Aquí estamos admirando a Ursula K. Le Guin muy fuerte todo el tiempo, y que yo quiero parecerme a Ursula K. Le Guin, yo no me escondo. Yo si algo de lo que escribo se parece a algo que ha escrito Ursula K. Le Guin, diré sí. Ahí está. Sí, gracias. Pero no lo consigo. O sea, ojalá pudiera parecerme a ella en algo. Pero al mismo tiempo muchas veces me agobio cuando veo algo que ya existe en cosas que escribo, pienso, esto ya se ha hecho 1000 veces. O sea, creo que todos hemos pasado por esa pretenciosidad sin querer. Sí. Y creo que es muy curioso cómo vivimos en esa paradoja y cómo la normalizamos, y muchas veces no nos paramos a pensar en lo que está pasando ahí. A mí en ese sentido me gusta mucho cuando el autor, como para salir quizá de esa paradoja, deja muy claras las evidencias. La propia Ursula K. Le Guin, que tiene un cuento precioso que es El furtivo, que es un cuento que es como un instante de la Bella Durmiente, ¿no? Que ella agarra, y hay un cazador que llega, un cazador furtivo, que mira a ese ser que está durmiendo y se da cuenta que está como en perfecta armonía, que sería como antes de que llegue el beso, y Ursula K. Le Guin lo dice, va a llegar ese beso y va a quitar este silencio, todo esto que es maravilloso, esta total armonía con todo lo que le rodea, las cosas creciendo alrededor. Y ella, claro, ella deja muy en evidencia que ella lo que ha hecho es tomar eso, no lo oculta, no es como una cosa de esto se me ha ocurrido, sino al contrario, escribe un ensayo en donde dice que
cogió eso de La Bella Durmiente, pero ni siquiera cogió solo el cuento, sino se inspiró en un poema de Sylvia Townsend Warner, que agarra también ese instante de La Bella Durmiente, y entonces lo que hace en el ensayo básicamente es mostrar eso, ¿no? Mostrar el palimpsesto, mostrar cada huella, mostrar el manuscrito antiguo, mostrar quién estuvo sobre eso, además Sylvia Townsend Warner, y luego además mostrar que ella cogió todo eso y hizo su cuento. Y creo que eso es un poco cuando dejamos quizá un poco de lado la pretenciosidad, ¿no? De repente, pues aquí están las evidencias y como tú has dicho, yo puedo hacer esto porque yo he tomado estos ingredientes, de alguna manera he llegado a estos ingredientes, y ese es un poco quizá algo lo más parecido a la originalidad. Este es mi propio cuarto, ¿no? He cogido esto, he cogido lo otro, y sobre esto además he puesto mi mirada, que creo que es lo más personal que tenemos, la mirada que imprimimos sobre eso antiguo, la mirada que imprimimos y en donde puede coexistir eso antiguo y eso nuevo que traemos nosotros. Entonces eso, me gusta esa... O admiro mucho en los escritores de ese momento, en donde se nota su propia lucha interna por salir de ese ego, y al mismo tiempo por encontrar ese sitio de admiración en donde pueden crear algo que sí es nuevo, porque nadie más ha cogido esos mismos ingredientes. ¿Tú consideras entonces que la literatura tiene parte de construcción social? ¿A qué me refiero? A que los textos dialogan entre ellos, un poco la metaliteratura, pero más enfocada desde el punto de vista de que la creación no surge o no puede surgir de una manera estanca, sino que todos los textos o todas las creaciones artísticas en cierta manera dialogan entre ellas. ¿Tú crees que hay algo más dinámico que digamos la representación estática que tenemos de las obras como aisladas y separadas entre ellas? Totalmente. Yo no podría pensar en un libro o en cualquier creación como algo quieto y aislado. Es que es imposible. Además, pensando justo, ¿no? Estamos como a hombros de gigantes, como se dice siempre, y es imposible que cualquier cosa que creemos no esté dialogando, ya sea con algo que se está haciendo ahora o con algo que se hizo, y además sería extraño pensarlo así porque la escritura siempre es un acto comunicativo, ¿no? Siempre se da ese diálogo, incluso inconscientemente, aunque no lo quieras, o aunque sea para contradecir, para entrar en conflicto con otro texto, para entrar en conflicto con lo anterior, estás dialogando con eso. O sea que no hay forma de que la escritura sea, o de que cualquier libro sea una cosa aislada. Siempre es una constelación, siempre existe en relación con todo lo demás y existe hablando con todo lo demás, y eso también de alguna manera va quizá quitándole seriedad y polvo a la idea de el escritor solitario genial, ¿no? Como siempre hay una creación colectiva detrás. Da igual cuánto quieras aislarte en ti mismo, es imposible que exista una voz casi divina que salga ahí solita. Eso no puede ser, ningún texto, ni siquiera textos antiguos, textos como la Biblia, todo es algo que dialoga y que crece, pues eso, ¿no? Como en un conjunto enorme. Yo creo que además hay una cosa aquí muy, muy guay, muy fascinante, que es que estamos hablando de textos que dialogan entre ellos, dejando un poco a un lado al autor. Quiero decir, que es fácil caer en la idea de que de alguna forma nosotros estamos dialogando a través de nuestras historias, pero es que nuestras historias también tienen un diálogo que es solo suyo, porque al final la historia, nos guste o no, la historia llega un momento en que cobra vida propia y hay una parte que es solo de la historia, que ni siquiera, o sea, por mucho que tú la hayas escrito, hay una parte que ha salido de la propia historia al crearla. Y en el momento en que eso nace, ya se crea un diálogo que también pertenece solo a las historias y que es muy curioso porque conecta algo objetivamente muerto como es el arte, ¿no? O sea, algo que no tiene una entidad propia en sí porque lo ha creado una persona y lo convierte en algo muy vivo.
algo que tiene la capacidad de comunicarse, incluso más allá de lo que el autor querría, porque muchas veces lo guay de este tipo de fenómeno es que a lo mejor el autor es consciente de un diálogo en su texto, a lo mejor es consciente de que ha sumado algo nuevo a algo que ya existía y ha recreado un poco un arte que ya se había creado de alguna forma, y es consciente de que ha creado ahí un diálogo, pero siempre creo que va a haber una parte de la que no es consciente. Sí. O sea, siempre creo que la historia tiene un diálogo propio que a lo mejor el autor no ve, y no lo ve hasta que después alguien hace algo nuevo con su historia, o no lo ve. O sea, yo no sé hasta qué punto en la historia original de La Bella Durmiente alguien se había planteado que estaba en armonía, ¿no? Pero se ha reinterpretado eso, y entonces ahí la historia de alguna forma ha cobrado vida gracias a la visión de otro autor, y a mí eso me parece fascinante. Me parece como que es un efecto prácticamente mágico, ¿sabes? Sobrenatural, y yo creo que por ahí, no sé, pensar en esa idea creo que también ayuda mucho a tirar ese ego que decíamos antes, a deshacernos un poco de esa intencionalidad, que es un poco, volviendo a Ursula K. Le Guin, es que claro, sí, sacáis, hay que volver, no pasa nada, claro. Es un poco lo que dice ella a la hora de aconsejar sobre cómo escribir. Ella habla mucho de confiar en la historia, de confiar en ti mismo, de confiar en el lector y de confiar en la historia, que me parecen 3 consejos maravillosos y perfectos, tal y como ella los da. Además, no cambiaría ni una palabra. Y concretamente la idea de confiar en la historia parte de la base de que llega un momento en que tienes que soltar el control de esa historia y asumir como que tiene su vida propia, ¿no? Como la criatura de Víctor Frankenstein al final. Entonces, me parece fascinante porque en el momento en que asumes eso, te haces un poco más pequeñito, ¿no? Deja de ser todo una cuestión de lo que tú has creado y de lo que tú has conseguido, y se convierte en un diálogo entre tú y la historia, entre tu historia y otras historias, un diálogo en el que a veces tú no has tenido ninguna intencionalidad, y claro, eso no sé, es como una cura de humildad muy, muy interesante. Yo creo que además ese proceso deja abierta una puerta al trabajo de nuestras influencias absorbidas, por así decir. O sea, sí que confío y sí que creo que es muy positivo darnos cuenta de dónde venimos, cuáles son nuestras influencias, a qué aspiramos, a qué escritores queremos parecernos, qué historias queremos contar, pero el dejar que sean un poco las historias las que se cuenten a sí mismas, en cierta medida, deja hueco para que entren esas otras influencias de las que no somos tan conscientes y que van a completar y a enriquecer esa parte del texto. Porque yo también le digo mucho a mis alumnos, si estáis aquí es porque tenéis una inquietud literaria y por lo tanto confío en que tengáis ese punto de vista agudo, tenéis que afinarlo y tenéis que confiar un poco en vuestra intuición de escritor. Y esa intuición de escritor suena como muy místico y muy mágico, pero no es... Al final no es nada más que la suma de todas las lecturas y todas las influencias que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, dejar que eso, que quizás solo pueden hacer de una forma más inconsciente, aparezca en la historia, es muy guay. Y yo me he encontrado, ¿no?, con gente que le dices, jo, este texto me recuerda a este otro texto, y te dice, jo, es que no quiero parecerme a no sé quién porque quieren ser únicos. Y yo digo, pero ¿qué más te gustaría parecerte a quien sea, ¿no? Claro. En ese momento te lo he dicho como un cumplido, no como... O sea, ellos lo ven más como, es que has hecho esto que ya lo he leído y esto no me interesa. Y es como, no, me ha recordado a esa otra lectura que disfruté tanto y que no significa que lo hayas copiado, ni que lo hayas plagiado, ni que nada parecido. Pero creo que no podemos escaparnos, es que es imposible escaparnos. Entonces, eso precisamente lo que te tiene que dar es libertad. Igual que el hecho de no puedes aspirar a crear nada que no se haya escrito ya. Todas las historias, todas las tramas están más o menos creadas. Alguien tocará esa campana de vez en cuando. Pero como es algo como impredecible y que no creo que puedas conseguir de una manera consciente, libérate. O sea, quiero decir, hazlo así. No puedes escaparte de tus influencias. Cógelas tú y entonces gobiérnalas tú y claro, como me voy a parecer a esto. Yo siempre les pregunto a los alumnos cuando van a enfrentar un proyecto, que a qué quieren que se parezca su novela. Les cuesta mucho porque es como no sé, es que no he leído nada parecido. Es como, no se trata tampoco de la trama, a lo mejor la trama y el argumento no es lo mismo, pero la voz no te resuena a nada, no hay ningún escritor al que te quieras un poco, porque ya parece como que se
están colocando en un sitio que no les gusta. Y digo, pero si es al revés, eso os tiene que ayudar para guiaros y para seguir. Y si llegarais a ser una copia de vete tú a saber qué escritor, ¡ostras, qué bien! Para alguien que está aprendiendo, es lo mejor que te puede pasar. Porque yo creo mucho en el plagio literario y en la copia mientras se está aprendiendo, y creo que funciona mucho y que es una manera de desentrañar cómo lo ha hecho. ¿Te gusta mucho Ursula K. Le Guin? Cópiala hasta que entiendas cómo ha hecho ella las historias. Porque quizás hay algo que luego tú puedas aplicar en las tuyas. Y no vas a copiar, no vas a parecerte a Ursula K. Le Guin, es que no puedes. O sea, quiere decir, porque solo había una. Entonces, aunque tú intentes parecerte a Ursula K. Le Guin, lo que eres tú va a salir por debajo. Entonces, eso va a formar parte de tu propia manera de escribir. Entonces yo los animo mucho a copiar, sobre todo si están haciendo ejercicios y tal, a copiar y a plagiar. No sé qué opinas tú, Natalia. Yo es que ahora lo pienso, Nuestra piel muerta, pero en general casi todo lo que he escrito, es verdad que soy muy capaz de ver como el pastiche o collage que es, ¿no? Como en Nuestra piel muerta, Lucas, la voz, quería ser la voz de Mary Catherine Blackwood de Siempre hemos vivido en el castillo, pero la casa donde vivía quería ser la casa de Casa Tomada, pero tal, o sea, era todo, y tal cosa quería ser esto, y cada cosa que iba haciendo en la historia era como ir añadiendo, como decías, ¿no? Capas, y luego, claro, había algo que uno ya soltaba el control, además, porque están todas esas influencias conscientes, pero luego hay un montón de cosas de las que no eres consciente y empiezas a soltar, y la historia, como decías, tiene vida propia. O sea, la historia ya se va haciendo a sí misma porque tú has puesto todas esas capas, y es imposible que dentro de todo ese lenguaje que está además en un juego de asociaciones, en un juego vivo, no empiece a ser una cosa única. Claro. Entonces, claro, es como un proceso orgánico casi, y ahí me gusta lo que has dicho, porque en ese momento que primero lo tienes como que controlar o tienes que poner ahí todo, pero luego sueltas un poco el control, porque esa historia empieza a caminar y tú ya no puedes ponerle esos límites. Y luego hay otra cosa que me encanta de lo que has dicho, que creo que es un conflicto que tenemos los que y las que escribimos, y es cuando te preguntan como tus referencias o influencias literarias. Inevitablemente yo siempre digo que cuando digo influencias, en realidad quiero decir cosas que yo querría parecerme, claro, pero finalmente no creo que me parezca. O sea, realmente esas influencias son lo que yo creo que me influyó, pero si luego los que mejor lo ven son los lectores realmente que te influyó. Y muchas veces alguien que te lee te dice, me ha resonado a esto, y tú dices, es verdad. Bueno, si no te molesta, no, dices, claro, es verdad, sí, claro, yo creía que mis influencias eran estas porque estoy empeñada en querer que sea así, pero sin duda sale por acá otra cosa, y qué bien, porque eso también me ha alimentado, y qué hermoso que salga por ahí y que yo ni lo vea. Claro. O sea, es casi como estar en una consulta de psicoanálisis, ¿no? De repente, no ibas por ahí, realmente esto iba por acá. Te revela a ti mismo. Hay una autora que me encanta, que es Giovanna Rivero, que cuando le preguntan de cómo sus influencias, ella dice un poco eso, como me gustaría que fuera como una cosa súper literaria y decirte que es yo qué sé yo, pero en verdad una de las influencias que siempre sale cuando escribo son como los cómics que yo leía cuando era niña. Ay, me encanta. Claro, o la astrología. O sea, realmente me encantaría decirte una cosa así elevada, pero todo esto sale por unos sitios que yo ni sé y que están ahí en lo que escribo, como ese manuscrito antiguo, ¿no? Que no, claro, podemos borrar esas huellas. No, eso no se puede borrar. Y además, eso es único, eso es en lo que te tienes que, creo yo, ¿no? Basar. A mí me hace mucha gracia cuando me preguntaban por eso en la primera novela, que es una novela de fantasía. Y claro, yo decía, es que las influencias para esta novela son Carmen Martín Gaite y los videojuegos de Pokémon. O sea, claro, quiero decir, claro, es que, o sea, y es como una cosa, pero claro, es algo que papá y mamá. Claro, pero solo podría haberlo hecho yo, porque, o sea, quiero decir, ¿cuánta gente habrá que esté tan obsesionado con esas dos cosas como yo? Pues muy poca gente. Entonces,
de ahí siempre va a salir algo único, ¿no? Y es como, pues yo como mucho esa es la originalidad que aspiro y ojalá mi libro se pareciera un poco a cualquiera de las dos cosas en realidad. Pero es lo que tú dices, que no puedes controlarlo, porque me gustaría decirte que es la novela social de mediados del siglo XX en España. No, son las novelas de Carmen Martín Gaite y los Pokémon. Es que no hay más. Me encanta. Y no puedes escaparte a eso. Entonces, como no puedes escaparte a eso, abrázalo, ¿no? Claro. Yo creo que va un poco por ahí. Me encanta porque hemos empezado con el temor por el que creo que todo autor pasa en algún momento, aunque sea, sobre todo cuando estamos empezando. Yo creo que cuando estamos empezando todos hemos pasado por esas reticencias que tú decías antes a admitir que se parece a algo y a parecerte a algo y a escribir escribir historias que se parezcan a otras historias que ya existen, ¿no? Partimos de ahí, de un temor que todos hemos tenido y estamos llegando rápidamente a la conclusión de que eso es imposible. Quiero decir, que al final todas las historias son únicas. No, porque es que yo quiero ser único, yo no te quiero decir cuáles son mis referencias, no tengo referencias, porque quiero que esta historia sea única. Ya lo va a ser, te guste o no. Aunque estés intentando desesperadamente parecerte a alguien, al final va a salir por otro sitio y va a salir por un sitio que es genuino y que es original por el mero hecho de que es una voz tuya. Que este es uno de los argumentos que se escriben mucho ahora con el tema de la inteligencia artificial y tal, que es que la voz única sale del ser humano. Es imposible conseguir eso si no es mediante la creación genuina de una persona. Pero yo quiero, ya que ha salido el tema tanto, yo quiero lanzaros la pregunta de cuáles creéis y sobre todo cuáles os gustaría que fueran vuestras influencias, porque ya que ha salido el tema yo me he quedado con la duda en plan, sí, vale, Carmen Martín Gaite y Pokémon, sí, bueno, Pokémon está ahí, lo sabemos todos, pero en general, ¿no? Porque yo creo que a la hora, o sea, cada novela, que cada historia que escribimos siempre tiene unos referentes, unas influencias diferentes, o como bien dice Natalia, que me ha parecido súper bueno, se apunta en plan, yo te puedo responder a lo que a mí me gustaría que fueran mis referentes, pero luego va a ser otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, yo quiero saber cuáles os gustarían, ¿no? ¿Cuáles creéis o intentáis que sean vuestros referentes a nivel general? No como en una historia concreta, que entiendo que cada una tiene los suyos, pero supongo que todos tenemos algún referente o varios referentes que los miramos y pensamos, pues que me encantaría escribir como esta persona o tener esta vibra o tener este tipo de historias. ¿Por qué no empiezas tú y así nos das tiempo para fastidiar un poco? Claro, ya que nos lanzas la pelota. Sí, porque además no lo he pensado antes de contaros. A ver, aun a riesgo de repetirme muchísimo, sí que es verdad que Ursula K. Le Guin para mí es un referente muy fallido, porque efectivamente me pasa lo que decía Natalia, en plan ojalá pudiera, yo lo puedo intentar muy fuerte, todas las fuerzas, y leer todo lo suyo y leer sus ensayos y decir sí, yo estoy aquí, voy a hacer lo que hace ella, yo espero las historias y tal, todo el proceso, y luego no me sale para nada, ya quisiera yo. Pero sí, yo pienso mucho en ella cuando escribo. Irene Solá también se ha convertido en una autora que me parece un referente. La verdad es que desde que, bueno, ahora he leído todo lo que ha publicado, que tiene 3 libros y un poemario, pero el primero que leí fue Canto yo y la montaña baila, y me pareció como una cosa, ¿sabes? O sea, como, madre mía, si yo llego a escribir así, he tocado techo en la vida, ya no puedo aspirar a nada más. Claro. Y supongo, yo creo que esas son mis principales. Luego tengo épocas. Tuve una época hace poco que pensaba mucho en Mariana Enríquez, porque tiene una forma de tratar la oscuridad que me fascinaba y yo estaba como muy tal. Pero es verdad que también como que hay algunos que se van diluyendo, tienes rachas, ¿no? Es como una eterna adolescencia en la que te obsesionas con algo y luego pasas a otro tema. Pues yo así como de estables, Carmen Martín Gaite para mí que es top en ese sentido. Luego hay mucha gente que me gusta mucho y a la que me gustaría parecerme, pero digamos que los top para mí son Carmen Martín Gaite y Ray Bradbury. Para mí son como papá y mamá. Pero luego hay mucha gente, o sea, a mí me gusta mucho, me gustaría parecerme mucho a Stephen King, Shirley Jackson, Mariana Enríquez también es uno de mis referentes, Ursula K. Le Guin, y luego ya toda la parte más del siglo XX español que me gusta mucho, pues en plan Josefina Aldecoa o Ignacio Aldecoa también me gusta mucho, y ¿cómo se llama? El de 5 horas con Mario, que es mi referente pero no me acuerdo del nombre, madre mía,
Nos hemos Lo bloqueado diré, todos. me saldrá, además es que me ha salido antes y se me ha olvidado. Pero ese es mi rollo, me muevo un poco como en ese. Voy cambiando, ¿no? Un poco según los libros, pero mis referentes son Carmen Martín Gaite y Ray Bradbury. Eso en cuanto a escritores. Yo luego tengo muchas referencias, porque yo juego mucho con. O sea, me gusta mezclar muchas cosas de cómic, de videojuegos, de. Bueno, sí. Para mí eso es otra gran influencia que para mí es muy potente y es muy importante. Y el folclore, a mí me gusta mucho el folclore, cuanto más rural y más olvidado, mejor. Sí. Has dicho Bradbury y he pensado, mira, ese también es mío. Totalmente. Lo de papá y mamá, yo poniendo a Úrsula como mamá y Bradbury como papá, de cabeza, Ya vamos. está. Sí, ya está, no necesito nada más. Y es verdad que hay una influencia también. Yo creo que eso sí que nos pasa a todos, que claro, hablamos de literatura porque es lo que hacemos, ¿no? Claro. Pero ¿quién no tiene influencia también del cine, de los videojuegos? Bueno, en mi caso y en tu caso, por lo menos en los videojuegos fijo, porque somos unos frikis Yo se lo de digo los cómics. mucho a los alumnos, que no se limiten a leer, que lean, pero que no se limiten a leer, que vayan, no hace falta que jueguen a videojuegos si no quieren, pero que vayan a exposiciones de fotografía, de pintura, que vayan al cine, que escuchen música, que lean poesía, que yo creo que es muy, muy importante. Y es que no sabes de dónde te va a salir todo eso. Y yo escribo terror, y leo mucha poesía y leo a Carmen Martín Gaite, y es que da igual, o sea, no se trata de eso, se trata como de encontrar, tú no sabes, hay pequeñas pepitas de oro diseminadas por ahí que solo tú eres capaz de ver y tienes que buscarlas, tienes que salir ahí. La literatura evidentemente es una gran fuente, pero hay otras y no puedes limitarte solo a eso, incluso hacer deporte, viajar, cualquier tipo de hobby, que tejer, que te pueda hacer despertar o encontrar una parte creativa, a mí me parece maravilloso. Natalia, ¿los tuyos? ¿Te ha tocado? Yo siempre tengo un conflicto con eso porque es verdad que según yo o lo que yo quisiera que sean mis referentes, algunos sé que no tengo nada que ver, o sea que es como que escribo en contra de mí mismo, queriendo parecerme como David Foster Wallace. Para mí es como yo quisiera escribir así y además quisiera tener la capacidad de sostener las cosas tantísimo tiempo, ¿no? Y de ahondar así. Y yo la verdad es que mi escritura es mucho más escueta, como que lo escribo y salgo corriendo y yo siento que él se quedaba ahí, vivía ahí. Sí. O sea, escribía unas novelas enormes, los ensayos también, todo es como infinito, como la broma infinita, todo es infinito, todo. Y yo sé que es imposible para mí, pero tengo como ese conflicto y me gusta que tenga un conflicto con ese referente porque, no sé, como que todo el tiempo estoy tratando de ver cómo lo hace, ¿no? Como estoy todo el tiempo y además tiene una cosa que me encanta y es esa capacidad de pasar como casi de la risa al llanto en lo que escribe, ¿no? Y eso... Claro, yo digo, yo tampoco soy capaz de hacerlo, pero voy a escribir toda mi vida tratando de hacerlo. Ya me da igual, si no me parezco nunca, pero a lo mejor eso, como esa montaña tan grande que para mí es ese referente, me conflictúa y me gusta. Y luego Shirley Jackson, por supuesto. Shirley Jackson yo me acuerdo de haber leído Siempre hemos vivido en el castillo cuando estaba tratando de escribir Nuestra piel muerta aquí, y me acuerdo pensar, la novela que quería escribir ya está escrita. Ya está escrita, ¿qué voy a hacer? Claro, porque además leía página por página y es esto. Yo, o sea, no podría, ya está, no puedo hacer nada. Y me acuerdo haber pensado, claro, o se acaba todo para mí, o digo, bueno, voy a intentar imitar la voz de Mary Catherine, o voy a hacer, además que me acuerdo en esa época pensar, voy a hacer que Mary Catherine sea mi mejor amiga de ficción. Como me voy a imaginar que tomo té con ella, voy a pensar cómo está hecho este personaje, porque es un personaje que está terriblemente... vive como en su propio mundo. Sí. No quiere nada más que vivir solo con su hermana, tiene como unos deseos así pasionales profundos. Y otra vez esa imposibilidad quizá de hacer un personaje así, lo que me hizo fue obsesionarme con cómo se crean personajes, ¿no? Como cómo funciona algo, obsesionarme con la idea del deseo del personaje. Entonces, para mí las referencias a veces funcionan así, como que te golpean en la cara
con todo eso que no sabes hacer, con todo eso que no entiendes cómo se hace. Y David Lynch también, que tampoco entiendo cómo lo hace, ¿no? Cómo se hace, cómo lo hace, y me pasa lo que decías como con Ursula K. Le Guin, el proceso, el pez dorado, todo, yo lo voy a intentar, sí, atrapo las ideas, está la tensión, lo que decías antes de todo este tipo de actividades en donde uno no está escribiendo, pero está escribiendo, correr, caminar, entrar en un estado de atención, ¿no? Como que creo que la escritura lo que hace es eso, es que entras en un estado de atención total. Y claro, yo trato de interiorizar todo eso de David Lynch y trato de pensar cómo convive lo siniestro con lo otro, pero también la gracia, los diálogos disparatados. Sé que no entiendo, no tengo idea cómo hacerlo, pero me encanta estar todo el tiempo como pensando... esto para mí es incomprensible y quizá por eso también quiero escribir, ¿no? Porque no entiendo nada, porque no comprendo cómo se hace esto. Y cuando vas, que esto es también algo como que creo que les decimos mucho a los alumnos, y es que uno puede interiorizar todo este tipo de referencias y de cosas y lo que quieras, pero realmente el único momento en donde te pruebas es sobre la página, ¿no? Es con la palabra. El único momento en el que entras en conflicto incluso con lo que no puedes hacer es cuando estás ahí peleándote, tratando de hacerlo. Y creo que para mí como que ahí se define todo, porque uno puede querer interiorizar o teorizarlo todo, pero cuando estás ahí sentada frente al palimpsesto que tienes, porque es una reunión de citas y de cosas y de un diálogo y de esto, es cuando realmente ya, aunque no seas capaz y aunque no lo comprendas, todo eso se va como sedimentando. Sí, me parece que en el momento en el que lo aceptas, descubres que es precioso que intentes parecerte a eso, tengas todas esas influencias y esté saliendo algo totalmente diferente o incluso opuesto. Y tú digas... ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, porque todo ha pasado por la procesadora que eres tú mismo y ha salido así. Y entonces, pero cuando lo aceptas, eso es muy, muy, muy bonito, ¿no? Como que ya no se trata de ser como esos referentes porque es imposible, sino que siempre te sirvan como de guía para seguir preguntando e inquiriendo. Y hay otra cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho. Por cierto, era Miguel Delibes, el Miguel Delibes, somos lo peor. Ya, y Cortázar se me ha olvidado también, que también es muy gran influencia mía. Pero es que me gusta mucha gente. Bueno, me gusta mucha gente. Ya está. Total, a lo que iba. Cuando tú estás escribiendo, tu propio manuscrito entra en diálogo con el manuscrito, con las diferentes versiones, con las reescrituras y contigo mismo. Eso que comentabas tú antes, de que la obra tiene un diálogo y tú tienes otro diálogo, se ve cuando estás revisando. Para mí sí, porque tú considerabas un palimpsesto todas las citas, toda la investigación que haces alrededor, pero el propio borrador en sí mismo para mí es otro también, porque dialoga y hay veces, cuando lo dejas reposar un poco, que te da como un pequeño escalofrío, ¿no? Hay algo como ahí que dices, ¿quién ha escrito esto? O sea, lo he escrito yo, pero ¿cómo he escrito yo esto? Es que la literatura a veces tiene como eso de místico, ¿no? Cuando de repente damos con alguna frase buena y dices, ¿cómo se me ha ocurrido esto? Dios mío, no sé hacerlo, no puedo repetirlo, no puedo replicarlo. Y vivimos como en ese intento de volver a replicar esa genialidad que tuvimos una vez. No sé si a vosotras os pasa. No sé si alguna vez no sé si he hecho nada como para querer... Yo te hablo de frasecitas, ¿eh? Claro. No estoy segura, ¿eh? O sea, ahora mismo no sabría ponerte una en pie. Entiendo que todos tenemos momentos brillantes en los que decimos, ¡buah! Ya no me va a salir algo igual. Pero a mí lo que me pasa más bien es como con la concepción de la idea, ¿no? Tengo una idea, la idea en mi cabeza es una cosa maravillosa y nunca voy a llegar a estar a la altura de esa idea con lo que escribo. Pero sí, supongo que sobre todo yo creo que se lo he visto ya a autores bastante publicados que han ganado algún premio, aquí algún compañero que se ha llevado un premio después de llevarse el premio, compañero o compañera, después de llevarse el premio ha dicho, que ahora ya que voy a escribir que sea mejor que este libro por el que me han dado un buen premio, ¿no? Yo creo que eso es algo por lo que... Bueno, ojalá pasemos todos, ¿no? Porque eso significa que has llegado a un punto en el que tienes miedo de caerte y para tener miedo de caerte tienes que estar bastante arriba y eso es guay. Pero yo creo que sobre todo es lo que has dicho al principio, ¿no? Que es un efecto muy bonito el cómo al final
todo sale de forma totalmente diferente a como tú estás buscando. Ya sea porque estás intentando parecerte a un autor y no lo consigues, porque estás intentando emular lo que tú antes eras y no lo consigues porque tú nunca eres igual que hace un minuto. Entonces, es como que el cambio, ¿no? La vida se abre camino, como en Jurassic Park, y el cambio es inevitable todo el tiempo y la originalidad es maravillosamente inevitable, y creo que también es maravilloso que lo sea en un sentido totalmente diferente al que buscamos. O sea, que tengamos que asumir nuestra falta de control sobre el resultado. Creo que es algo súper artístico y perfecto en sí mismo, por mucho que frustre, porque a mí me frustra mucho. Yo en realidad, yo lo digo así como que queda muy poético, pero yo me peleo mucho con el hecho de que las cosas no salgan como yo estoy buscando. Pero sí, creo que eso es casi una de las cosas que define al arte. Para evitar ese sentimiento de cómo voy a igualar esto que acabo de escribir y tal, lo que tenéis que hacer es escribir mediocre todo el rato, claro. que es lo que hago yo, y eso ya os deja una tranquilidad, que es como, ¿cómo puedo hacer esto? Esto lo hago con la gorra porque es lo que he hecho ahora, es lo que sé hacer. O sea que... ¿Qué es lo que hago yo? Efectivamente. ¿Qué es para matarlo? Natalia, ¿tú qué opinas? A mí hay algo que me pasa como... Creo que ese momento epifánico, así como de... he llegado a algún sitio de manera que no lo consigo explicar. Me pasa mucho cuando algún personaje hace algo que yo no tenía idea que iba. Es como, ¿por qué lo ha hecho? Pero de repente tiene como que, esto es la historia, claro, yo no me lo estaba esperando. Y de alguna manera me consuela. O sea, me consuela cuando enfrento otro proyecto o cuento o novela, porque me acuerdo siempre que siempre estoy en una cosa de no sé cómo voy a hacer esto, cómo se hace esto, y me acuerdo de todas esas veces que en algún momento ha llegado, ¿no? En algún momento algo ha llegado, una palabra, una frase, una acción del personaje, lo que sea, y entonces como que siento una calma de he estado perdida muchas veces, como siempre estoy un poco perdida cuando escribo, y de repente algo se arma. Confío mucho en esa sedimentación. Tengo como una cosa de recordar esos procesos, de pensar que llegaron a algún sitio, casi como alguien que camina en un laberinto y llega a su salida, y pienso, va a volver a pasar. O sea, no sé, hay algo que se activa cuando uno escribe entre el lenguaje y las cosas y la mente inconsciente, que digo, vaya, de alguna manera va a volver a pasar. Da igual, yo me siento, como tú dices, hago lo que más o menos uno sabe, ¿no? Que es como coger estas imágenes, estos personajes, creo que está como vivo, ¿no? Como los pongo en un sitio, y a veces simplemente es como voy a empezar a escribir escenas, como así artesanalmente, voy a empezar a hacerlo y hacerlo y hacerlo, y en algún momento llegará esto porque ya ha llegado, casi como una fe, una cuestión de fe, porque no sabes si va a llegar o no, pero haces lo que tienes que hacer, que es poner una palabrita tras otra a ver si el momento llega. Pero yo creo que todo eso que nosotros llamamos fe, magia, etcétera, es pura intuición de escritor que se trabaja leyendo y escribiendo, y por eso esa confianza, ¿no? De decir llegará, pero pues eso no es magia al final, es tu capacidad, tu construcción mental narrativa la que resuelve ese problema, pero es maravilloso pensar, o sea, como de confiar, ¿no? De esto de se va a resolver, y efectivamente parece que aparece de ahí de la nada, pero no aparece de la nada. Es que estás equivocado, es magia. Es magia. Es Úrsula Canegue. Es Úrsula, sí, sin ninguna duda. Vamos con las recomendaciones. Sí. Que nos liamos a hablar y se nos va la hora. Empiezo yo, ¿te parece? Yo traía una recomendación, pero voy a cambiarla porque me parece que cuadra más con lo que hemos estado hablando, y voy a recomendar La Reina de las Nieves de Carmen Martín Gaite, que como que se junta todo, que es una historia en la que ella, que además es una historia que tardó mucho en escribir porque cuando la estaba terminando se murió su hija, y era una historia que estaba como muy influenciada por ella, por la hija, entonces tardó muchos años en volver a retomarla, etc. Y es una de sus últimas novelas.
Y lo que hace es se basa en el cuento de Christian Andersen de La Reina de las Nieves para escribir una historia ambientada en el Madrid de los años 80, una cosa así. Y en la historia de La Reina de las Nieves de Christian Andersen, lo que pasa es que la Reina de las Nieves secuestra a un niño y le mete una esquirla de hielo que hace que se vuelva como insensible. Entonces la amiga va a buscarlo, lo rescata, pero él es un témpano de hielo, es frío y tiene que hacer como que ese hielo salga de él, que es un poco en lo que luego se basó Disney para hacer Frozen. Y Carmen Martín Gaite lo que hace es como coger este personaje que de pequeño estaba obsesionado con este cuento y por circunstancias que le han pasado en la vida se ha vuelto así, se ha vuelto frío y él siempre dice que tiene una esquirla de hielo en el corazón que se le ha metido la Reina de las Nieves, que es su madre. Y entonces toda la novela va hablando un poco de ahí y me gusta cómo dialoga con el cuento, cómo hay muchas referencias y cómo coge todos los personajes que participan en la historia del cuento de Christian Andersen y como que los traslada de otra manera a ese Madrid sin negarlo en ningún momento. Hasta en el propio título se llama así y tiene extractos del cuento dentro de la historia. O sea, quiero decir, porque hay escenas, Carmen Martín Gaite era muy lista, claro, y tiene escenas de recuerdo en la que la abuela le contaba el cuento y entonces no es el cuento leído, pero es la voz de la abuela contando el cuento y como que te da esa información de por si acaso no te has leído el cuento, te lo doy. Y es precioso, porque además ella escribe súper bien, es muy interesante, tiene varios tiempos, es uno de mis libros favoritos, es uno de los libros que hizo que yo quisiera convertirme en escritor. O sea, y me parece que resuena mucho con lo que estamos diciendo y me parecía mucho más adecuado que el otro que tenía, que ya me lo guardo. Muy bien, para otra ocasión. ¿Vosotras qué habéis traído? Cositas. Cositas varias. Yo he traído un libro que se publicó el año pasado, que se llama La extinción de Irena Rey, de Jennifer Croft, que está en Anagrama. Y me gusta porque usa la idea de palimpsesto para crear el propio juego del libro. La historia es la historia de Irena Rey, que es como una autora que ya tiene pues varias obras y que suena mucho para un Nobel. Y esta autora, Irena Rey, que es como muy especial además, cuando termina un manuscrito reúne a todos sus traductores de todos los idiomas que tiene y se juntan todos en una casa como una especie de campamento rarísimo, en donde todos traducen al mismo tiempo. Entonces lo que hace Jennifer Croft es que plantea el manuscrito como si lo hubiera escrito una de las traductoras, porque es una historia como muy de intriga, muy de novela negra, porque Irena Rey desaparece al principio de la novela, obviamente, y entonces como que este manuscrito lo ha escrito una de las traductoras y otra lo ha traducido. Entonces cuando la otra lo traduce va introduciendo contradicciones con lo que una de las traductoras dice que ha pasado, no ha pasado, y entonces va generando este palimpsesto, y ese es ese juego hermoso que ella crea. Y bueno, y tiene mucho juego literario. Aparece Olga Tokarczuk, de repente aparecen muchos autores, como que inscribe a este personaje de ficción, Irena Rey, en una realidad literaria, y también ese juego también es como de palimpsesto, ¿no? Ponerla ahí en medio de todo lo que existe, y me encanta porque el libro mismo es todo un juego de máscaras casi, preciosísimo. Lo recomiendo mucho. Y Jennifer Croft es traductora, entonces también juega mucho con todo lo que ella conoce de ese mundo. Es una autora, a mí me encanta, y además eso es muy, muy, muy juguetona, ¿no? Y usa esto como base para crear toda esta novela, que además es eso, es que tiene intriga, tiene una cosa muy literaria, tiene unas cosas como así, muy historias de amor apasionadas, pero todo mediado por esas envidias y rencores y cosas de la escritura. Buenísimo y muy gracioso también. Qué maravilla, pues me lo apunto. Todo. Muchas gracias. Todo. Lara, ¿tú qué nos has traído? Bueno, me lo apunto porque además este no lo conocía, el de La Reina de las Nieves sí, pero este no. A ver, yo también he cambiado mi recomendación a medida que avanzaba el episodio, porque además es que había un libro en el que he estado pensando todo el episodio y sería prácticamente un insulto no recomendar ese libro. Soy muy pesada.
Es Úrsula K. Le Guin. Porque es de Úrsula K. Le Guin. Lo siento, no puedo. Realmente, por lo visto, yo solo he leído a Úrsula K. Le Guin. O sea, Solo. yo es a lo que vengo a hablar aquí. Y dinosaurios, que también voy a sacar el tema. No, el libro es Contar es escuchar, es un libro que además me recomendaste tú hace tiempo, y es que me parece que es prácticamente un palimpsesto el propio libro, porque es un compendio de ensayos. Tú te compras el libro, a mí me pasó, tú te compras el libro pensando voy a leer un libro sobre creación literaria y sobre escritura, sobre cómo escribir. Y efectivamente hay algunos ensayos sobre cómo escribir, pero están al final. Y todo el resto del libro son ensayos relacionados con otras cosas, que no son la escritura, relacionados con... muchos son con la vida personal de Úrsula K. Le Guin, o sea, historias personales suyas, experiencias personales, también hay mucho ensayo social, cultural, muchas reflexiones sobre la sociedad. Entonces, claro, es como que tú te pones frente a este libro, piensas, yo iba a leer sobre escritura, pero no. Y cuando llegas al final y por fin Úrsula te dice, por cierto, así es como se escribe una historia, todo te encaja, porque de alguna forma lo que te está enseñando es todos esos sedimentos, que me ha encantado que hayas utilizado esa palabra, por cierto, no lo he dicho antes, pero me parece perfecto porque, claro, a mí los sedimentos me hacen pensar en los fósiles. Ya. ¿Y qué es un fósil? la cara de hartazgo, ¿eh? No, la cara de... Claro, evidentemente. Ahora queda grabado que es como ya está pesada otra vez. Hablando de fósiles. Jamás. No, pero claro, que es un fósil sino un palimpsesto al final, ¿no? Como una historia antigua sobre la que nosotros ponemos conocimientos nuevos. Y de ahí que sacamos una historia nueva, que luego está permanentemente cambiada, sí, porque una cosa que pasa constantemente en paleontología es que creemos que tenemos muy claro cómo era una especie, un dinosaurio, y de repente sale un fósil nuevo, un estudio nuevo, y ha cambiado totalmente. Claro. Sí. Y hay que cambiar todos los libros y todas las... Es como que no era carnívoro, era herbívoro, que claro. Ahora tenía plumas. Que... Ahora tenía plumas, ahora era acuático. A mí me parece fascinante porque es eso, es un constante palimpsesto sobre el que se van haciendo nuevas interpretaciones. Y siento que ese libro de Úrsula K. Le Guin es eso, es tal cual, es un montón de sedimentos de lo que fue Úrsula que te llevan a... Y así, y por eso escribo así, y por eso escribo lo que escribo, porque esto es lo que soy, y esto es esta es toda la vida que se ha sedimentado debajo de mí. Y quiero hacer una mención súper rápida, algo que no tiene nada que ver con literatura y que me lo he estado callando porque he dicho, voy a intentar quedarme en el terreno literario, pero es que yo no he podido parar de pensar, en cuanto habéis hablado de abrazar las influencias y de cómo el hecho de abrazar las influencias sin ningún tipo de pudor muchas veces lleva a un estilo propio y genuino, yo he estado pensando todo el rato en Quentin Tarantino como director de cine. O sea, si queréis ver palimpsesto en el cine, creo que Tarantino es la respuesta, porque básicamente tú vas a ver una peli suya y es él diciéndote, me encanta todo esto, me encanta el western, este plano aquí, claro, me lo saqué de ¿no? Que te mezcla el western con, claro, con el anime, el anime, claro, me gusta el western, me gusta el anime, me gusta tal, me gusta este tipo de cine, me gusta este tipo de plano, me gusta tal, he hecho aquí, lo he metido todo en una olla, como Tolkien, lo he metido todo en una olla y te he hecho una peli. Y la peli no se parecía a nada que hayas visto en la vida nunca, o sea, es una cosa totalmente auténtica, y yo creo que es un gran ejemplo de cómo hay que abrazar las influencias, que yo creo que es una de las conclusiones que podemos sacar del episodio de hoy. Pues me parece una manera maravillosa de cerrar el capítulo, la verdad, sí. Con Quentin Tarantino, con esa aceptación de las influencias, ¿no? Ojalá nos parezcamos a toda esa gente que hemos dicho a lo largo del capítulo. Por favor, un poquito, aunque sea. Muchísimas gracias, Natalia, por venir un año más. Ya sabes que para la siguiente temporada contaremos contigo otra vez, para que nos pongas una palabra aún más difícil de pronunciar. Ya tienes el listón altísimo ya, ¿eh? O sea, no sé cómo lo vas a hacer. Supercalifragilístico espialidoso va a ser la próxima palabra. Me parece bien. Me la apunto. Yo creo que ya, porque algo podemos sacar. Seguro que podemos estar otros 45 minutos hablando muy tranquilamente. Pues nada, muchas gracias y nos vemos el mes que viene, Lara. Vamos a quedar las redes, es verdad. Yo ya me iba. Me parece bien. ¿Te parece bien? Bueno, en @deescritores podéis encontrar pues todo lo referente al podcast y a Escuela de Escritores, es las redes de la escuela. Y las mías son, Lara Coto, Lara_Coto para Instagram y TikTok, muy fácil, todo igual. Yo soy Alejandro Marcos en Instagram y en Blue Sky, no estoy en ninguna más. Y Natalia, ¿a ti te pueden encontrar en alguna red social? Sí, en Instagram y en Twitter como Natalia García Freire. Muy bien, bueno, pues ahora sí. Muchas gracias a las dos y nos vemos el mes que viene. Gracias. Muchas gracias a los dos, me ha encantado.